Bioethics Café. Café Bioeth. Dilemas bioéticos, accesibilidad y nuevas biotecnologías. Bueno, buenas tardes. Estamos hablando del grupo de bioethics.org. Nos encontramos hoy, el día marzo 26 del 2024, con una huésped que se llama Patricia Cudeiro, que se va a presentar ella y vamos a tener una charla, aunque sea breve, sobre los temas de la igualdad o desigualdad de acceso a sistemas de salud por los inmigrantes y el impacto a la comunidad de esa desigualdad. Patricia, muchas gracias por venir a vernos nosotros hoy. Estamos muy gratos de tener tu presencia y me gustaría que te presentes y que hables un poquito de tu historial y de tus calificaciones y cuáles son tus inquietudes que nos vas a compartir y que las vamos a dialogar, ¿ya? Muchas gracias, Patricia. Te doy De nada, de nada. Yo soy médica, tengo 42 años, casi 43 de profesión. Soy cirujana ortopedista infantil. Mis pacientes son pacientes de enfermedades poco frecuentes en los últimos años del ejercicio profesional. Y tengo un máster en ética clínica y otro en ética de investigación. De hecho, yo coordino ambos comités en el hospital y formo parte del Consejo Académico de Ética en Medicina de nuestra Academia Nacional de Medicina. ¿En Argentina? En Argentina. En Argentina. En Argentina. Soy docente y bueno, creo que independientemente de la formación en ética, la formación profesional nos interpela a diario en nuestra práctica y nos hace hacer una serie de preguntas. Es cierto que la formación en bioética nos va a dar herramientas para una justificación racional de estas dictámenes que podamos emitir en relación a las consultas recibidas, pero no es menos cierto que las distintas corrientes bioéticas, las distintas visiones antropológicas del humano, y digo el humano porque también tenemos sintientes no humanos, por eso hago énfasis en el humano, bueno, nos van a interpelar y no sé, y muchas veces nos van a hacer reflexionar sobre cómo podemos armonizar las distintas teorías, principios o faros que tomemos para tratar de resolver un dilema ético. A mí particularmente, en esta época que he acumulado muchas juventudes, porque ya estoy grande, la verdad que tengo más incertidumbres que certezas. Porque cuando era más joven, tal vez con menos recursos, todo era bastante más taxativo. Bueno, lo resuelvo a través de los principios del principalismo, bueno, lo resuelvo de tal o cual otra manera, y la verdad que no hay una única resolución a realidades tan diversas. América Latina, si bien tiene sus características y sus distintos regionalismos, nos une básicamente algunas características particulares, que es la pobreza, las distintas y distintos sistemas de salud, la fragmentación, segmentación de los mismos y sobre todo las dificultades en la accesibilidad, sean sistemas de salud públicos, privados o de distintas características o mixtos. Y también ocurre esto en Estados Unidos, donde
Hay poblaciones vulnerables, poblaciones con trabajo informal que no acceden a tener un seguro médico. Un problema particular son los migrantes en Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica y por supuesto en el resto del mundo. Y la verdad que cualquier dilema se nos va a presentar desde la imposibilidad de atención primaria a la salud. Yo les venía a plantear el acceso a las biotecnologías y el alto costo. Y volviendo a leer los informes de la CEPAL, de la OPS, del Banco Mundial, digo, pero el gran dilema es no tener acceso a la atención primaria. De hecho, el año pasado, creo que en octubre, hubo un congreso en México de la CEPAL, y la verdad es que todos acordaron que los sistemas son diversos, complejos, y que en realidad la consigna era apuntar a la atención primaria de la salud. Entonces yo me replanteo, a ver, mi conflicto es la medicación de alto costo y baja efectividad o las altas tecnologías, y resulta que hay un montón de población que no accede, mismo en la Argentina, cuyo sistema de salud es público, no accede a la atención primaria. Me parece que es mucho lo que debemos preguntarnos los bioticistas, que no creo que podamos hacer demasiado porque esto tiene que ver con políticas y en realidad nosotros no tenemos mucha prédica dentro de las políticas públicas. Sí hay un comité en la Argentina, en el Ministerio de Salud de la Nación, que no es demasiado consultado. Eh, y, y bueno, a mí me interesaba saber también qué les pasaba al resto, ¿no es cierto? Al resto de los concurrentes, porque yo puedo hablar de qué pasa y sobre qué argumentaría usar o no un recurso eh, muy caro, con una efectividad más o menos, o impulsar el cribado neonatal para enfermedades poco frecuentes. Uno podría hablar de esos temas. De repente sería interesante poder debatir sobre las cosas primarias, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Estados Unidos con la atención primaria? Si Carmen, podrías decirlo, ¿qué pasa en el resto de Latinoamérica o en el mundo? Eh, eh, ¿Cómo el resto del mundo, qué modelo usa el resto del mundo de administración de sistemas de salud? Eh, Tal vez los modelos utilitaristas basados en la productividad de la persona es usado en el viejo continente, en algunos países, eso da algún margen mejor en las resoluciones. Entonces me parece que debatir estos temas creo que sería enriquecedor para todos. Es importante, sí. Bueno, Patricia, yo te cuento que por lo menos en Estados Unidos, estos temas del alto costo de medicaciones, como han de haber escuchado, es siempre muy importante y la administración ahora del presidente Biden está tratando de manejar eso. El problema es siempre que el lobby, lo que llaman aquí el lobby, que es la advocacia hacia el apoyo a las corporaciones grandes, a los farmacéuticos grandes, plantean el argumento que la razón por el costo alto de la medicación es porque necesitan recaudar los suficientes fondos para poder seguir sus investigaciones. Eso es lo que plantean. Pero la realidad aquí en Estados Unidos es que si tú te vas a Canadá o te vas a otro lado, tú puedes comprar la misma medicina a un costo que cuesta el 10%, 20% o máximo el 40% de lo que estás pagando aquí. El problema es que aquí no hay cuidado de salud nacional, ¿ya? Claro, Ya. sí, sí. Ahora, sí lo existe si tú ganas menos de una cierta cantidad de dinero, que en realidad ese límite o esa barrera tiene que estar ganando súper poco, ¿ya? Quizás estás ganando el mínimo, el salario mínimo,
o menos y tienes una familia de 4 personas tratando de vivir en unas condiciones muy pobres. Entonces ahí sí te dan el apoyo que es el apoyo de salud pública para los indigentes. También tiene un seguro de salud que mucha gente aquí en Estados Unidos quisiera que se aplique a todo el mundo, que es el Medicare, que El es Medicare, sí. para la gente que tiene 68 años y más, si bien recuerdo. Y entonces, en ese sistema, sí tienes que pagar para ese seguro de salud, pero solo pagas Claro. un poquito, ¿ya? Digamos que pagas una cuota sumamente menor de lo que pagarías normalmente. Y todo lo demás están enfrentando unos costos, justamente lo estamos hablando con unos colegas ayer, que el costo de una familia de 4 personas, que más o menos de entradas modestas, está gastando entre $1,000 y $3,000 como mínimo mensuales en pagar seguro médico, que encima de eso, si están pagando menos, les toca pagar de $2,000 a $8,000 al año de bolsillo antes que entre el seguro, ¿ya? Claro. Entonces es carísimo, porque si hablamos en relación de la economía, estoy hablando que una familia que está ganando en total $40,000 al año, y aquí acuérdate que cuando están pagando $40,000 al año no es el dinero que te llega al bolsillo, sino que es el dinero antes de impuestos. Quiere decir que Claro. 20% a 25% de ese dinero no lo ves. O sea, tú estás viendo entre 75 y 80%. Bueno, 40,000 no quiere decir que eso ya te llega al bolsillo. Los impuestos los sacan primero. Y entonces ya esa persona que está ganando 40,000, esa familia que está ganando $40,000 al año, que en realidad está ganando como 32,000, digamos, está pagando cerca de $3,000 mensuales, que quiere decir 36,000 ya, Claro. al año en seguro médico. No es posible, no es posible. Tienen que tener 2 trabajos, tienen que tener tienen que ser por lo menos 2 personas trabajando en esa familia. Eso es complicado. El costo de salud aquí es un problema grande. Después tú comentaste sobre el cuidado de clínicas de salud primaria. ¿Cómo llamaste tú? Las Atención primaria de la atención. salud, o sea, sería como el primer ingreso, el cuidado básico, como una Claro, pequeña, no sé, pequeño sí, lugar donde sí, pudieran atender lo básico, ¿no es claro, cierto? Que claro. los vacunen, que, no sé, los Ya, pesen, los mides, a ver, lo mínimo ya. del ingreso a un sistema de salud. Se ha levantado mucho la presencia de centros de clínicas de atención Ujú. primaria, como llaman cuidado urgente Claro, o clínicas, mini clinics, que a veces incluso las farmacias como, no sé qué farmacias tienen ustedes popular ahí, en el Ecuador tenemos Supermaxi, no Supermaxi, ¿cómo es la otra? Fibeca o algo así. Y entonces ahí Pharmacity serían nosotros. ya, entonces tiene una esquina de la farmacia que tienen, o que viene o un doctor o una enfermera practicante que hace lo mismo que el doctor, Sí, para hacer las vacunas, para chequear si alguien tiene una enfermedad o si que está mal, se siente mal. La realidad es que los hospitales aquí en Estados Unidos la regulación en los hospitales es bien pesada. Solo pueden cobrar una cierta cantidad, los seguros les obligan a no poder cobrar menos de una cierta cantidad, si no, claro. no le dan contrato con ese seguro. Y antes no era así, pero ahora es así. Por ejemplo, si tú tienes un contrato, si eres una clínica, un hospital que tienes un contrato con una compañía de seguro, como por ejemplo el Blue Cross Blue Shield o el Aetna o algo así, um, ellos te dicen, no puedes cobrar menos de esto. Claro, ¿Ya? Nosotros solo te vamos a pagar esto, no puedes cobrar menos de esto, pero nosotros te vamos a pagar hasta esto, lo máximo que te vamos a pagar eso, pero no puedes de bolsillo cobrarle a una persona que no tiene seguro menos de lo que te pagamos nosotros. ¿Ya? Entonces eso se complica mucho. Mientras que, si tienes servicios dentro de la zona, el terreno, la construcción del hospital, tienes que estar bajo esas reglas.
Pero si tienes una clínica afuera, no tienes que estar bajo esas reglas. Ujú. Entonces se está multiplicando el servicio primario. El problema que tenemos es que también el servicio de atención primaria necesitan tener seguro o pagar de bolsillo. Claro, Ya, entonces eso tenemos. Y la gente que no tiene, digamos que no tiene papeles, que no están aquí legalmente, claro. no pueden conseguir seguro médico fácilmente. Hay algunos programas locales, pero es muy difícil para ellos conseguir. Entonces, y mucha la gente latinoamericana, ahora tenemos mucha inmigración de Centroamérica, aquí Claro. en esta zona. Tiene también encima de eso la cultural y muchos vienen de pueblos pequeños, del campo, cosas así. Tienen la idea cultural que quizás si me tomo una sopita de no sé qué o una agüita de no sé cuánto me voy a curar y entonces no entienden o no saben todavía, no captan muy bien en qué momento deberían ir a tomar atención médica. También si lo pudieran acceder. Eso es lo que yo te digo de este lado, vemos ese el problema. El problema cuando no prestamos servicios médicos al inmigrante que no tiene documentos, es que no, que tenga documentos no importa, porque al cierto punto eso nos va a malograr toda la sociedad. O sea, el enfermo te va a contaminar a todos o va a ser un peso a todos. Sea que sea una enfermedad comunicable, peor todavía, no podemos, tenemos que mantener que esa población tenga atención médica para poder estar todos bien. Si no, nos enfermamos todos. Ese es el impacto. ¿Ya? ¿Qué piensas? No sé. Eh, no, es que pienso que el tema es cómo armonizar. A ver, si uno piensa en cuestión de un dilema ético que yo debería cuidar la vida y esa persona se responda, a ver, poder decidir sobre su salud, la verdad que saltamos todos los principios, todas las teorías y todo, porque la realidad es que estamos dentro de una sociedad con unas determinadas normas y unas determinadas políticas. Entonces se nos hace muy difícil armonizar esos principios, desde que un alguien no puede acceder a hacerse un control mínimo eh, o a no poder, por una cuestión, si querés, de educación, eh, hasta de no entender el idioma. Ah, exacto. Eh, a mí me ha pasado estando en el exterior de oficiar de traductora de gente que llegaba a la institución donde yo estaba y yo pensaba, esto es terrible, y era gente que podía pagar porque, bueno, obviamente la atención no era gratuita allí, ¿no? Y digo, pero esto es terrible porque todo el mundo le dice cosas y esta persona, el propio enfermo, no entiende ni la familia de lo que están hablando y están hablando de él, de su vida y eventual próxima muerte o no, y esa persona no entender. Y me parece que estamos en un conflicto con eso. Yo no sé cómo se resuelve, ¿no es cierto? No. Pero a mí me genera, porque no está en mis manos las decisiones políticas, pero creo que un mínimo debería existir de un mínimo de atención. Tal vez no te digo, iba a sentirse odioso lo que digo. En la Argentina todo el mundo se atiende y lo pagamos los argentinos con nuestros impuestos, cualquiera, ¿eh? No. Cualquiera se atiende y medica. A ver, eh, y turista también, no importa que no tenga seguro de salud, se va a atender en la Argentina, va a tener la mejor atención en los hospitales públicos y si necesita cuidados intensivos y los pacientes de otros países limítrofes vienen a tratarse del cáncer y también se trata. eh, Sí, y uno dice, bueno, no está bueno tampoco eso, ya porque no hay economía se puede que sostenerlo. sea sostenible, pero cuando nos viene una consulta de estas al comité, cuando falló una línea de tratamiento de un alguien extranjero que no es que viva en la Argentina y trabaja en la Argentina, sino sabemos que cruzó la frontera para que, en mi caso particular, yo trabajo en un hospital de niños, que ese niño reciba atención no
no tuvo una buena respuesta con las primeras líneas del tratamiento, con la segunda, y ahora vamos a probar la de uso excepcional. Y debo decir que yo más de una vez he tenido que dejar mi prejuicio de lado, tal vez, y entonces poner reglas claras con los médicos tratantes de decir, bueno, bárbaro, ¿probamos cuánto? ¿Probamos 2 ciclos? Y si no pasa nada, terminemos, porque eh, terminemos desde varios puntos de vista. Para el paciente y la familia es alargar y crear una falsa expectativa. Eso desde el punto de vista ético es más que justificable. Y también desde la justicia distributiva, porque yo estoy tomando un montón de dinero para algo que no va a mejorar la vida de nadie. Claro, sí. Eh, entonces, bueno, ahí sí nos es un poco más claro poder hacer una devolución de una consulta al comité. Ahora, cuando aparecen estas situaciones de no accesibilidad a las cosas mínimas, bueno, a nosotros nos hace ruido. También nos da mucha, si querés llamarlo, mucho enojo, teniendo en cuenta que la República Argentina no hay que pagar nada, lo pagamos los que trabajamos con nuestros impuestos, ¿no? Claro, sí, Eh, sí. a ver, porque las cosas gratis y nadie regala nada, o sea, está sostenida por los impuestos de la población económicamente activa, toda la salud pública. Debo decir que yo he asistido 2 veces a un hospital público, a mi hospital con uno de mis nietos, porque me daba seguridad hacerle yo una radiografía. Después jamás usé el servicio público, no porque no sea de excelencia, sino porque creí que yo tenía recursos para, para ir a otro lado y dejar mi lugar y el insumo que podía yo gastar para otro que no pudiera. Yeah. Cerrando el paréntesis, a nosotros nos indigna bastante que siendo un sistema de salud gratuito, población que está cerca de las ciudades, solamente por ignorancia, hagan que sus niños no tengan sus calendarios de vacunación completos. Y eso es un problema para la salud pública, porque van a contagiar a otros. Claro, Eh, eso es cuestión de educación o de poder impartir la información de una manera que ellos lo puedan entender, ¿será? Puede ser, nosotros tenemos población que habla otro idioma, Como guaraní o como... y hay una situación muy desgraciada que creo compartimos con el resto de América Latina, que es una enorme desnutrición materna más las drogas. O sea, son mamás que tienen hijos que ya son desnutridos desde su gestación. Ujú. Entonces, y que han sido esas mamás muy jóvenes, han sido también gestadas por madres desnutridas y también con consumo problemático de sustancias. Entonces, la verdad que toda esa mezcla hace que, por ejemplo, no puedan entender qué es lo que vos les estás explicando, aunque hagas dibujitos. Mm, Eh, por eso, eh, también a veces hemos sido bastante, dijimos, bueno, qué suerte con la telemedicina, durante la pandemia podemos llegar a más, y no lograban muchas, no quiero ser prejuiciosa y todas, pero una gran parte de la población no podía entender qué era lo que le estábamos explicando, pero no por o no idioma, no podían, era por idioma, era hora cultural o por idioma. sí, no, pocas veces fue por un idioma y tuvimos que ir a buscar un traductor de estas lenguas Las eh, indígenas, lenguas las indígenas. indígenas, claro, pero básicamente era por un problema de educación. Ujú. Era un problema de educación, que tenemos un problema estructural en toda Latinoamérica. Nuestros jóvenes no entienden textos. Está Claro. estudiado, no comprenden operaciones matemáticas sencillas. Entonces, es muy difícil. Sí. Incluso usando la telemedicina, porque bueno, la distancia hace que no lleguen, o sea, el poder no entender lo que uno dice con palabras sencillas es muy complejo. Son realidades complejos. Y ahí vuelvo a decirte, Carmen,
¿A dónde se nos va la armonización de la ética? Bueno, no sé, son problemas, como te dices, son problemas complejos. La ética es decidir hacer algo o no hacer, no hacer nada. Y No, es ahí seguro. entra, ya. Y bueno, pienso, a ver si Martín, tú tienes algún comentario sobre esto. No te se escucha, tienes que sacar el micrófono. Ya. Perdón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Evangelina. No te había podido saludar porque, bueno, estoy con unos problemas de conexión. Y la señora se llama Patricia y la otra, la señora rubia se llama Patricia y la señora de pelo oscuro se llama Evangelina. Claro, está bien. O sea, estamos ahí con una mezcla acá de nombres. Sí, Bueno, veo que ambos compartimos la misma nacionalidad, sabemos la misma, si transitamos la misma realidad sanitaria, ¿no? Obviamente, yo mirándola desde el derecho, desde la abogacía, también soy miembro de un comité no de bioética, sino de ética en la investigación, en donde Sí, yo también. en donde lógicamente las cuestiones también transitan el tema de los intereses lucrativos y por supuesto el poder económico de las grandes empresas. Pero la verdad que yo estaba escuchando atentamente las dificultades, obviamente, de accesibilidad que hay no solamente a un medicamento, a un tratamiento, sino a la información, como lo estaba planteando acá la compañera. Y a esto le agrego una cosa más problemática, Carmen, Evangelina, Javier, Nicolás, ¿no? Que seguramente ustedes tal vez se sorprendan, pero acá con quien compartimos la nacionalidad lo va a entender. Cuando pasan estos problemas de accesibilidad, lamentablemente esto termina judicializándose y Sí, hoy claro. tribunales están, donde yo trabajo, estamos colapsados de reclamos, ¿no? De distintos estamentos sociales a las obras sociales, a las empresas de medicina prepaga, para lograr una mayor cobertura que la que ya de por sí hay. Como bien se explicaba, ¿no? Hoy en Argentina, la verdad que el sistema es bastante generoso. El sistema de salud pública es un sistema, diría, ejemplar desde el punto de vista de la universalidad, digamos, de la cobertura social, pero los recursos son finitos. En ya. algún momento los recursos son finitos, entonces acá es donde comienza la incómoda necesidad de tomar decisiones distributivas, postergando urgencias o postergando necesidades para darle lugar a otras, porque creo que Argentina comparte, al igual que la mayoría de Latinoamérica, una disponibilidad de recursos sanitarios que no condicen con las necesidades de una población. Entonces, nos encontramos ahí frente a esa necesidad de justicia distributiva que siempre es absolutamente incómoda. Como bien le estaba comentando recién, a veces un comité de bioética trata de resolver el asunto, pero no alcanza muchas veces para el médico o la médica que tiene el caso porque tiene miedo, porque tiene temor de ser enjuiciado civil o penalmente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tal vez un comité de bioética dictaminó y mira, me parece que no se justifica llevar adelante este tratamiento porque ya el cuadro no es favorable, nadie sale beneficiado, ni siquiera el propio paciente, pero lamentablemente en Argentina, no sé si estará ocurriendo también en otras partes del mundo, tenemos una medicina que tuvo que ponerse frente a que tuvo que ponerse una postura defensista. Y eso está muy vinculado con la labor de los abogados. Sí, muy prevalente en Estados Unidos, que es el país de los juicios. Bueno, Ya te tropezaste y haces un juicio porque te claro, tropezaste, ¿no? acá Ya. lamentablemente yo siempre digo, me hago cargo, digamos, de la parte que nos toca a los que estamos de la parte del lado del derecho, del lado de la abogacía, que muchas veces la proliferación de juicios de mala praxis ha llevado a los profesionales de la salud a trabajar con miedo, a trabajar con... Yo pensé que en Latinoamérica no había mucho de eso, pero sí hay. Oh, sí. Sí, hay Sí, mucho en la Argentina y hace que la medicina sea muy cara
Claro. Entre el poco tiempo de atención que se da al médico entre paciente y paciente. Y Sí. el miedo al juicio, como no se hacen buenos exámenes y uno se toma su tiempo, bueno, eso que yo hago hoy en día, pero bueno, los jóvenes para vivir tienen que ver muchos pacientes y demás. Entonces se piden estudios de más, exámenes de más, la medicina se hace carísima y también por el miedo al juicio y porque las familias, las que razonan más, las de mayor poder adquisitivo, vienen con el doctor Google que dice, pero usted me debería pedir el estudio genético de no sé dónde porque salió en tal lugar. Ajá. Y bueno, muchos médicos acceden porque, bueno, por el miedo a tener un juicio, que obviamente en ese caso puntual no, a ver, no va a pasar nada, pero tiene que atravesar una situación bastante interesante de tener que ir a contar a un tribunal que no le correspondía hacer un estudio genético. Bueno, son momentos difíciles. Eso va de la mano de una mala medicina. Pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? ¿Y cuál sería Eh, la manera porque de todo lo que escucho, en realidad es una educación que falta, pero también del lado del médico, yo diría que hay el reto ahí es tratar de negociar de alguna manera o servir no solo de médico, porque a veces, muchas veces los médicos tienes estos minutos para ti y tengo que correr a hacer el otro, y entonces el paciente se siente que no tiene el cuadro muy completo y no hay un lugar donde el paciente pueda decir, estoy intranquilo, no estoy satisfecho con el servicio porque me siento intranquilo, no hay un recurso donde ir a hablar con alguien, ¿no? No sé si hay en Argentina alguna forma así. Y si hablas con alguien en el hospital, está defendiendo el hospital. O sea, no sé, porque hay sí, esa otra claro. parte, ¿no? Hay esa otra parte que la parte del paciente, el punto de vista del paciente es querer poder decir, no me siento cómodo, no entendí bien o cómo hago. Se van a la casa diciendo, me dijeron esto, pero no sé. Y ahí a donde te llenas de todos los familiares que te dicen, no, te digo eso, oh, no, yo vi aquí, como tú dices, el doctor Google dice esta otra cosa y cosas así. Pero si tuviera un lugar donde poder expresar su inquietud o alguna forma, no sé, me parecería que hubiese una manera, ¿no? De darles Sí, no curar se hace, todo el problema, pero hacerlo más fácil. sí, se hace bastante difícil eso con las enfermedades complejas, que son las que tienen más alto costo. En general, aparece el dilema y los médicos tratantes llevan la inquietud al comité de bioética. Ujú. Y es en el comité de bioética donde, como es interdisciplinar, y entonces hay distintos saberes, y aparte de representantes del derecho, hay psicólogos, asistentes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. En general, eh, sienten que tienen un espacio las familias y en nuestro caso niños o adolescentes donde preguntan, repreguntan y repreguntan. Y cuando estos pacientes son derivados con estas enfermedades caras y que por ahí avanzan, eh, junto con estas incursiones al comité de ética, también trabaja acompañando el servicio de cuidados paliativos, no porque estos pacientes estén en fin de vida, sino porque ante algo que va a ser crónico, de mucha complejidad y que va a tener muchos síntomas desde muy temprano, se los pone en contacto, también explicándole muy bien, porque siempre va a aparecer algún pariente que le va a decir que si viene cuidados paliativos es porque mañana se muere. Sí, claro. Entonces, esa parte, por lo menos en el hospital, ha podido ser medianamente armonizada. Y nosotros hemos tenido bastantes charlas al respecto de la medicación de alto costo y baja efectividad
con la indicación precisa y el momento preciso. Sabemos que la mayoría, o sea la terapia génica, la última que aprobó la FDA para la leucodistrofia metacromática, yo tengo esos pacientes, por supuesto yo no receto nada de esas drogas, porque yo hago ortopedia, o sea, yo le pongo los pies un poco derechos, o trato de que puedan estar bien sentados en la silla de ruedas, pero bueno, conozco todo el proceso. Cuando se probó, un grupo de padres de leucodistrofia me mandaron un mensaje, viste qué suerte y qué sé yo, y le digo, bueno, no sé si es tanta suerte, esto sale billones, y en realidad solamente sirve para quien tenga un cribado neonatal, porque si se los damos después que aparecieron los síntomas, la terapia génica, cambiando el gen mutado en las propias células madres que se extraen del mismo paciente, no es eficaz. Sí. Entonces, si no, con algún grupo de médicos hemos podido hablar, que son los de medicación de alto costo, que son todos los que tienen enfermedades neurometabólicas y neurodegenerativas y los neuromusculares. Con algunos hemos podido llegar a un acuerdo que por favor sean muy precisos en la indicación, en la que toda la evidencia científica dice que si le ponemos esto es a los 3 meses, tiene que ser a los 3 meses, no a los 16 años. Claro. Sí. Como para disminuir un poco el impacto, ¿no es cierto? El impacto económico estoy hablando ahora, ¿eh? Ujú. Eso con un grupo, no con todos, con un grupo lo hemos logrado porque también tenemos en contra el lobby de la industria farmacéutica, que son los que arman, sostienen las asociaciones de padres. Entonces se conectan los de acá con los de allá, que yo lo veo muy bien para acompañarse en el derrotero de enfermedades complejas y que van a llevar a un trastorno terrible de la calidad de vida de sus hijos. Ahora, detrás aparece que hay que hacerle el tratamiento ahora, pero que después le podemos hacer esto y lo otro. Y sabemos que esto es complicado, que hay un conflicto de intereses, así como hay un conflicto de intereses, por lo menos en Estados Unidos, entre las farmacéuticas y las universidades y las aprobaciones en fase 2. Yo tengo grandes problemas y luchas con, bueno, las industrias que vienen a vendernos sus productos para estos chicos. Digo, bueno, ¿por qué no prolongamos y seguimos investigando? Y en el paraguas de la investigación, hasta los pobres se benefician. Claro. Y las aprobaciones salen todas en fase 2. Bueno, eso es un planteo que a mí la verdad que también me sigue desvelando. ¿Y cómo podemos, cuál es la solución? Entonces, tenemos 10 minutos, pero a ver, no sé cuál es la solución. Me gustaría, quizás hablando más y investigando más y tenemos más intercambios, podemos ir viendo cuáles son, porque algunas cosas son educativas, otras es no dar tanto control a las organizaciones farmacéuticas, no dar tanto control, por lo menos desde aquí yo veo tanto control que tienen, que los estudios, incluso los estudios universitarios, no son de investigaciones a largo plazo, tienes que tener un resultado ya, porque necesitas el resultado ya, porque tienes que venderlo. Porque tiene que sacar la patente Claro. y recuperar lo invertido en investigación. Sí. Claro. Y a veces Mira, necesitas más tiempo. Sí. Yo creo que algo interesante que yo no quiero meter la pata porque hay abogados en el medio, pero yo el año pasado estuve en una reunión que para el Zolgensma, que es una terapia génica para la atrofia medular espinal, se aprobaba con un convenio o un contrato de riesgo compartido, lo cual eso me parece una opción bastante interesante, donde, bueno, a ver, si anda bien te lo pago, si no anda no te lo pago. Entonces, me parece que eso sería algo interesante porque también ajustaría
la indicación del médico a cuándo sería el mejor beneficio a largo plazo. Sí, claro. Me interesa eso como una opción, sí. Estos contratos de riesgo compartido que en Argentina se están viendo, pero bueno, fue una charla en la CONETEC que sería una especie de aspiracional de NICE. Y me parece que eso sería algo interesante. Ujú. Sí, me Pero gusta. ya escapa a mis posibilidades porque eso tiene que ver la gente que sabe de contratos, ¿no es cierto? No, yo la verdad que no voy a meterme a opinar de estas cuestiones, no sé si pueden proliferar o no, pero me pareció que era una opción bien interesante para estas cuestiones. Igual, Patricia, puedes opinar porque así empieza la cosa. Opinas y das tus opiniones y haces el advocas, ¿se dice en español? Advocas, Sí. advocar, Sí. para que haya ese tipo de contratos. Y no quiere decir que eres la experta de escribir el contrato, pero ciertamente el principio detrás del contrato es muy importante. Ya, eso me Sí, parece. en realidad, perdón, lo que estaba diciendo Patricia es así. Eh, es es un auxilio que está dando el Estado, ¿no? El Estado Sí. porque Zolgensma, que es otro medicamento que ha terminado en los tribunales, ¿no? Porque Todos terminan en los tribunales. todos terminan en los tribunales en La Argentina. realidad es esa. Zolgensma terminó en los tribunales, lógicamente, y es muy difícil para los tribunales Decir que no. decir que no, y también es muy difícil decir que sí, porque sabe que hay un gran riesgo de un desfinanciamiento del sistema. En algún momento algo va a colapsar. A ver, cuando uno se encuentra con digamos, el dolor humano desde los tribunales, es, como dice Patricia, muy difícil decir que no. Como también debe ser muy difícil para el comité de bioética o para cualquier médico tener que decir que no. Imagínense entonces para los tribunales que resuelven con algunos pocos elementos, ¿no? Porque la realidad, el caso real, lo tienen ellos en el ámbito sanitario. A nosotros nos llega una demanda, una prueba que es muy, muy breve, muy cortita. Bueno, entonces con Zolgensma se ha tratado de que en esta especie de contrato por medicamento de alto costo y de riesgo compartido, el Estado Nacional auxilie en lo que pueda y en la medida que sea eficaz el tratamiento con lo que creo que en este momento es el medicamento o es considerado el medicamento más caro del mundo. No sé si en este momento. No, ahora la terapia génica Ahora está la terapia, para claro. la leucodistrofia metacromática es más, Sí. pero bueno, en fin. Y el gran problema que también tenemos, Carmen, Patricia, Evangelina, cuando directamente a los tribunales llegan los reclamos para que se cubran tratamientos experimentales, ¿no? Sí, Es decir, sí. tratamientos que, aunque hayan pasado a la fase 2, ¿no? Estén en fase 3, hasta incluso, bueno, sí, en fase 3 normalmente, ¿no? Pero bueno, últimamente nos han planteado la obligación o obligar a que las obras sociales cubran algunos tratamientos para el espectro autista que no están todavía del todo avalados científicamente y la verdad que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga quieren poner un límite, porque dicen, yo no puedo estar incluso poniendo en riesgo posiblemente al paciente, porque al ser un tratamiento experimental todavía no sabemos los efectos colaterales. Sí. Y entonces, esto es una realidad que lamentablemente estamos padeciendo en Argentina. ¿Cuál es la solución? Bueno, esto que decía recién Patricia es a los efectos de lo que es el financiamiento, ¿no? Porque esa solución es para mí, un parche. Sí, por supuesto, tiene que haber otra cosa, una claro, educación. tiene que la política ponerse los pantalones y decir, porque al comité no le puede llegar que el comité decida si la medicación de uso excepcional se va a usar. Yo cometí el pecado, era en otra época donde la litigiosidad era menor, cuando recién empezaba el Spinraza, de haber escrito 3 hojas de devolución
desde que no correspondía, desde la ciencia y desde la justicia distributiva y demás, no se aplicó. La verdad es que no se aplicó. Después, en otro hospital me dice, nosotros tuvimos otro caso, hicimos tu modelo y nos escracharon en la calle. Y entonces dijimos, yo hablé con la dirección del hospital y dijimos, bueno, discúlpenme, pero que alguien se ponga los pantalones. El comité va a decir, si el mundo dice desde la ciencia que corresponde en este estadio este medicamento y si tiene o no efectos adversos y efectividad. Y lo demás, que diga quién se lo va a pagar, si quieren pagárselo o no se lo quieren pagar. La realidad es que un alguien tiene que poner que no somos nosotros los particulares, sino la política sanitaria, decir, bueno, esto lo vamos a cubrir, esto no. Eso nos excede claro, a cada uno de eventualmente, nosotros. lo que sí, no sé si Patricia estará de acuerdo en esto, es que dentro de esas políticas sanitarias, lo que nosotros conocemos como programa médico obligatorio, a veces tarda bastante en actualizarse. Pues sí, bueno, ahí estamos en un problema. Estamos en un problema. Lo que ustedes conocen, En un problema que es muy local, porque nosotros tenemos un 10% y a veces ha sido más del 10% de nuestro PBI destinado a salud. ¿Dónde se fue? Dios sabrá, porque es muchísimo. Es como lo de un país muy rico. Mucho. ¿Dónde fue a parar? Nicolás, do you know what percentage of the budget is going to healthcare in the UK? No sé. No totalmente. No. Okay. No. So you might want to look it up and see, okay? Thanks. Okay. Es parecido, es un porcentaje alto también en Inglaterra. Porque en Inglaterra tienen la misma cosa de la red de salud social, que es el NHS, y también ya la diferencia me dijiste de Argentina, antes ellos cuidaban de todos, que sea inmigrante o no, y ahora con el alto costo el peso de la inmigración, han cortado para que tienes que ser de ahí para recibir el cuidado médico. Ya. Es diferente. Ya. Entonces es problemático también, que van a tener otra serie de problemas por hacer eso, no sé qué van a hacer. Ya. Les presento a Javier Becerril, que es el director de sistemas para la organización de Bioethics. Gracias, Javier, por estar con nosotros. No, encantado, mucho gusto conocerlos. Saludos desde California. Gracias. Ya. Y Evangelina, ¿tienes algún comentario, alguna observación, alguna solución para nosotros? Soluciones, bueno, son bastante complejas, pero volviendo al tema que había traído Patricia, creo que una de las cosas que pueden mejorar la práctica dentro del sistema sanitario, y que para mí es uno de los pilares en lo que es la relación médico-paciente, es la comunicación. Esto que vos decías, ¿no? De trabajar, ¿cuándo se podrá? Quizás es algo medio utópico de plantear, pero ¿cuándo podremos tratar al paciente de manera integral? Esto que decía Patricia, ¿no? De poder tener entre enfermedades crónicas a las personas de cuidados paliativos, y por qué no afrontar, digamos, la relación médico-paciente en casos complejos de manera interdisciplinaria, pero desde el comienzo. Y esto ya sería un filtro como para después caer, cuando existe verdaderamente un dilema, una falta de comunicación, una falta de comprensión de la familia o del paciente, después cuando ya no existe alguna solución viable en esta primera instancia, poder ir al Comité de Bioética a plantearlo. Y como tercera y última instancia, judicializarse, pero basando siempre en una mejora de comunicación, porque como el doctor también coincidirá conmigo, y Patricia también, la falta de comunicación y las fallas en la comunicación es lo que después nos trae la litigiosidad. Entonces, sí, claro. La educación, más allá de todo lo que, de la parte intelectual o de educación que podemos brindar a nivel académico, por así decirlo, desde que son chiquitos hasta que somos grandes, me parece que tiene más que ver con esto, ¿no? De poder ponernos en el lugar del otro. Siempre el que tiene el saber tiene que poder estar a la altura de quien no lo entiende. Y bueno, como sabemos que el sistema sanitario está colapsado, que no tenemos suficiente tiempo, esto viene fallando.
pero me parece que una de las pequeñas soluciones, que no sé si sería posible en la práctica, porque entiendo la problemática de los médicos de tener muy poco tiempo para atender al paciente y estar abocados a generar dinero, y bueno, poco dinero, porque también sabemos que son mal pagos, entonces tratan de atender de la mejor manera que pueden, y eso ya lo sabemos, pero creo que en eso habría que tener un poco más de concientización. Ya, así es. Bueno, desafortunadamente tenemos que concluir porque yo estaría aquí contenta hasta a la medianoche, pero creo que me encantaría tener un seguimiento a esto, tener unos puntos de la conversación que creo que he entendido 3 o 4 cosas que podríamos seguir en la conversación del alto costo. Me gusta la idea del contrato de riesgo compartido, a ver cuáles son los beneficios y las oposiciones a ese punto de vista, cuáles son los pros y cons, y ver si hay algo que se puede hacer que creo que es relacionado al precio del alto costo de las medicaciones también, ¿no? Y eso del acceso al cuidado médico para los inmigrantes, tratar con poblaciones diferentes, ese es el reto grande. Y cuál es la ética de cómo uno maneja poblaciones que no es cuestión que quizás no es que no entienden, en el caso de ustedes, no es que no entiendan el español, o acaso nuestro no es que no entiendan el inglés necesariamente, quizás sí o quizás no. Claro, el absoluto donde no entienden nada, pero también los que parece que entienden el historial cultural Claro. sí, la navegación dentro del sistema que está, no solo es el idioma, pero son una cultura, una navegación de sistemas. Esa es la brecha que tienen, ¿no? Que no entienden muy bien eso es cuestión de ver si podemos, es una solución a largo plazo, como comentó Evangelina, quizás es tener pensado qué es lo que nosotros fallamos de hacer en la educación de los niños durante el colegio, que los prepare a entender mejor el cuidado de uno mismo, el cuidado de la salud, y qué quiere decir eso, y qué papel tienen los médicos y las clínicas, ¿no? Eso es algo que nosotros esperamos que la gente mágicamente entienda, ¿no? Y no es así, ¿ya? Entonces, eso son temas que podemos seguir conversando. Que también, por supuesto, dependen de políticas públicas y porque, bueno, el hecho de que esté incluido en un sistema de educación también es un ok que nos tienen que dar desde la política. Y evidentemente hay mucha tensión y hay muchos intereses detrás que impiden que los chicos reciban este tipo de información. Y ya lo sabemos nosotros en nuestro país con los temas más controvertidos como aborto, como eutanasia, que son temas que parece que no se pueden hablar. Pero sí, cuando terminan el secundario necesitan colgarse un pañuelo, verde o celeste. Pero Entonces, cómo navegar el sistema de buscar prevención, cosas de prevención de la salud, de enfermedades en la salud, las vacunas, entender eso, que no son esos temas que tienen distintas maneras de pensar que ya son controversios, pero es cómo manejar el sistema de salud. Eso sí lo podemos enseñar desde pequeños, ¿no? Bueno, muchas gracias, Patricia, por tener el liderazgo de esta reunión. Gracias por tu apoyo. Gracias, Nicolás, por tu trabajo de promoción. Gracias, Javier, por los sistemas. Y gracias, Martín, por unirte con nosotros el día de hoy. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Yeah. Todos para todos. Okay. Hasta luego. Bioethics Café. Café BioEth.